Una de las marcas más míticas de los videojuegos y que dio inicio a todo lo que tenemos al día de hoy es Atari. El ex gigante americano reinó durante mucho tiempo, hace más de 30 años, pero las cosas se le fueron complicando hasta que llegó el desplome, pasando de una empresa exitosa y con mucho dinero a una empresa fracasada y con muchas cosas en que pensar. Atari, muy diferente a Nintendo, no pudo adaptarse a los tiempos y a las nuevas tecnologías que iban saliendo. Por eso, solamente nos quedarán esos recuerdos de aquella marca exitosa que no tuvo rival en su época. En esta ocasión, vamos a recordar un poco su historia, para ver qué fue lo que realmente motivó su fracaso. Atari fue el rey de la década de los 70 y los 80. Comenzaron en los 70 con la Atari Pong, que es considerada como la segunda videoconsola de toda la historia. No llevaba cartuchos porque fue una versión doméstica del arcade Pong que Atari lanzó años atrás, y como ya se imaginarán, la Atari Pong solamente tenía el videojuego llamado Pong, que fue en su época el mejor videojuego. Como están viendo, contaba con unos gráficos muy sencillos, de solamente 2 dimensiones, que representaba un clásico juego de tenis de mesa. Los jugadores usaban 2 barritas que simulaban una paleta o raqueta de ping pong para golpear y pasarse la pelota de un lugar a otro para anotar puntos, siguiendo las reglas tradicionales del juego. Sin duda, un videojuego que el día de hoy le seguimos teniendo mucho cariño y agradecemos bastante su creación, porque gracias a él podemos disfrutar de todas las consolas y videojuegos que tenemos actualmente, y gracias a él la Atari Pong logró vender casi 60,000 unidades, dando paso a la siguiente consola de Atari, que es nada más y nada menos que la Atari 2600, otra consola que triunfó grandemente, y con ella Atari se estableció como la líder de la industria en los 70. La Atari 2600 se puso a la venta en 1977 y también se lo conocía como la Atari VCS. Como están viendo, estamos ante una consola que contaba con 2 joysticks y que hizo popular los cartuchos intercambiables. En esa época, Atari le costó bastante posicionar y vender la consola porque prácticamente nadie conocía los videojuegos, y para muchos la Atari VCS fue su primera consola. Algunos de los videojuegos llamativos que tuvo la Atari VCS fueron Space Invaders, Pac-Man, el odiado ET, también tenemos Asteroids, Frogger, entre otros. También de esta consola salieron varios modelos. Había una consola con carcasa grande y frontal de madera con 6 botones, una con frontal de madera y 4 botones, una completamente negra y 4 botones llamada Vader, y un modelo reducido de la misma llamada Junior, siendo considerada por muchas personas como la mejor consola de Atari en cuanto a durabilidad y fortaleza. Ahora pasamos a la sucesora de la Atari 2600, que es la Atari 5200. En esta ocasión estamos ante una consola con un diseño no muy lejano del Atari VCS, y hasta el mando, aunque incluyó más botones y es más alargado, es parecido al mando del Atari VCS. Esta vez los gráficos mejoraron y era igual de potente que los arcades de esa época. Con tal aumento de gráficos, se pensaba que en esta ocasión Atari la iba a tener más fácil para triunfar, pero no fue así. La consola fue todo un fracaso comparada con la Atari VCS. Vendió más o menos 1 millón de unidades frente a los 30 de la Atari VCS. Por esa razón, al día de hoy la Atari 2600 es muy buscada entre los coleccionistas. Otras cosas que hicieron que la Atari 5200 fracasara son la falta de retrocompatibilidad con la anterior consola, los juegos, los mandos que no eran los tradicionales a los de Atari, y los botones, que al ser de goma fallaban frecuentemente. Y claro que Atari ante tal fracaso no la estaba pasando muy bien que digamos, y se las tenía que ingeniar para volver a atraer al público gamer de esa época, y fue entonces cuando lanzaron la Atari 7800, que esta vez sí era retrocompatible con la anterior consola de Atari, y nuevamente mejoraron los gráficos, y se podía convertir en una computadora doméstica, y con ella se pensaba que Atari iba a volver a reinar, sobre todo porque esta consola fue creada por una compañía externa, por lo que si fracasaban, las pérdidas no iban a ser todas de Atari. Lamentablemente Atari volvió a fracasar con esta consola, que apenas recibió unos 50 videojuegos, donde la mayoría dejaban que desear. Su fracaso sucedió debido al gran éxito que estaban teniendo las consolas de la competencia. Nintendo y Sega habían lanzado consolas muy buenas, y Atari no tenía otra opción que resignarse y aceptar la derrota. Después de ahí, Atari estaba planeando crear una consola que pueda hacerle frente a las consolas de la competencia y que sobre todo atraiga al público con novedades y buenos videojuegos. ¿Lo habrán conseguido?
Seguimos en esta ocasión con la Atari XX, una muy interesante consola de Atari y que se lanzó a finales de los 80. Estaba basada en el microordenador Atari 65XC y era compatible con los juegos de la familia Atari de 8 bits. Y un detalle interesante sobre ella es que también podemos usarla como una computadora completa, añadiéndole diversos periféricos como un teclado y cosas similares. Contaba con muchos videojuegos interesantes, pero nuevamente Atari volvió a fracasar y se dice que solamente lograron vender unas 15.000 unidades del Atari XX. Atari, al ver que Nintendo y Sega estaban muy interesados en el mercado portátil del videojuego, decidieron caerle atrás y lanzaron la Atari Lynx, otro intento más de Atari de repetir el éxito que tuvo con la Atari VCS. Atari Lynx contó con varios videojuegos interesantes, era retroiluminada, contaba con sonido estéreo y era una consola que contaba con una muy buena calidad gráfica porque era potente. Con todo esto, lo más lógico sería pensar que el éxito iba a ropar a Atari con su nueva consola, pero nada más lejos de la realidad. La consola falló en varias cosas muy importantes, tenía una vida corta con relación a la batería, era muy pesada y el precio era alto. En total, Atari vendió unas 3 millones de Atari Lynx, pero la empresa necesitaba más porque con 3 millones solamente tenían pérdidas, y fue entonces cuando llegó la primera consola de 64 bits que contaba con gran potencial para competir en el mercado y tenía la capacidad de mover videojuegos en 3D. Era la oportunidad perfecta para que Atari vuelva a ser lo que era antes. Nintendo y Sega seguían luchando en el mercado de las consolas y Atari buscaba obtener por lo menos una porción de ese mercado. Atari Jaguar utilizaba cartuchos de videojuegos, pero más adelante Atari lanzó su unidad de CD, la Atari Jaguar CD. Esta quinta generación no la ganó ni Nintendo, ni Atari ni Sega, sino Sony con PlayStation, pero Nintendo quedó en segundo lugar y Atari volvió a quedar en el último lugar. Fracasó por el muy escaso repertorio de videojuegos que tenía y por la baja calidad que ofrecían. Incluso, nunca se llegó a explotar el potencial de la consola. Además, el mando no era muy cómodo que digamos, y se cree que la Atari Jaguar solamente logró vender poco más de 200.000 unidades, con Sony y Nintendo ganando la generación gracias a Nintendo 64 y PlayStation 1, que no dejaron que la competencia se destacara. Con la Atari Jaguar terminó la historia de Atari con las consolas. Muchas de las consolas de ellos prometían mucho, pero por varias razones importantes fracasaron. Para este año Atari planea regresar al mundo de las consolas con la renovación de la Atari VCS. Tenía que llegar el año pasado, pero se retrasó para este 2020 y de momento no hay fecha estimada de salida. Sin duda, Atari fue una empresa que logró obtener mucho éxito, pero muy tristemente no lograron atraer al mercado. Y como vieron, al final fracasaron con varias consolas seguidas y no fueron fracasos normales, sino que estamos hablando de fracasos mortales que hicieron que la empresa americana no sea ni la sombra de lo que un día fue. Lo realmente destacable aquí con relación a esto es que hubieron muchísimas personas que disfrutaron al máximo de las consolas de Atari y sobre todo debemos agradecerle todo lo que hicieron porque de no ser por Atari, nadie sabe dónde estaría el mundo de los videojuegos actualmente. Nintendo y Sony sí que supieron adaptarse a cada generación y sobre todo fueron inteligentes al momento de crear consolas, desarrolladoras y videojuegos first party. Atari se descuidó con relación a eso y pagaron por ello. Sega fue otra empresa que tuvo muchas oportunidades de seguir triunfando con las consolas. Su última creación apenas duró unos años en el mercado, porque Sega ya había quebrado y no podía mantener la existencia de la Dreamcast, que a pesar de todo logró vender más de 10 millones de unidades, cifra que hubiera aumentado de mantenerse la consola en el mercado. Nokia y Apple fueron otras empresas interesantes que intentaron entrar al mundo de las consolas, pero fracasaron con la Nokia Engage y la Apple Pippin. Esta última solo vendió poco más de 40.000 unidades, el alto precio de ella fue una de las razones de su fracaso. Y Nokia con la Engage comenzó con fuerza al inicio y cosechó multitud de ventas en sus primeras semanas, pero el interés por el móvil todo en uno como se vendía en ese tiempo decayó y pasó a formar parte de los grandes fracasos de la historia de los videojuegos. El concepto de plataforma de Engage resultó poco útil y su diseño no era muy bonito que digamos, aunque sí que tuvo juegos interesantes como Splinter Cell o Tomb Raider. Este video ha llegado a su fin. Disculpen si en el video solamente hablé de fracasos y esas cosas, pero es que cuando se habla de Atari se habla de éxitos, pero también se habla de fracasos. Así que de todas formas, espero que hayan disfrutado al máximo de este video y nos veremos en el próximo.